Seguimos en Boulevard. Vamos a remontarnos al año 2008, a la quiebra de Lehman Brothers, al inicio de la crisis. El inicio de la crisis y de algún modo también el cambio de sistema que todavía está vigente y que ha entrado en su tercera y última fase. Iñaki Calvo. Pues así lo afirma en su último libro el conocido economista Santiago Niño Becerra. Se titula El Crash, tercera fase, y contiene muchas previsiones inquietantes. La crisis que estalló con el hundimiento de Lehman Brothers fue una crisis sistémica, una crisis del sistema económico vigente que lleva corrigiéndose desde hace casi 11 años. En este tiempo hemos vivido el shock inicial, la era de la austeridad, las compras masivas de deuda a cargo del Banco Central Europeo y una posterior recuperación de la economía. Pero esto último no ha sido gratis. Han empeorado las condiciones de trabajo, han bajado los sueldos, disminuido las cotizaciones y negras nubes se ciernen sobre el denominado estado del bienestar. Y todo porque el capitalismo lucha por perpetuarse en el tiempo a base de cambios y estrategias que, curiosamente y según Niño Becerra, forzarán su colapso definitivo dentro de unos 50 años. ¿Qué tal, Santiago? Egunon. Muy buenos días. Gracias, buenos días. El título del libro no es muy alentador, el crash. Esto es un desastre. Bueno, a ver, es el crash que tuvo lugar en el 2010 como inicio de la crisis del 2007. Como muy bien antes se ha explicado, hubo una fase de que se pensaba que, luego otra fase de inyección de dinero masivo, lo que yo llamo las anfetaminas, las anfetas, y ahora se ha llegado a un final y ahora ya es la definitiva, la tercera fase. Y aquí ya, en esta tercera fase yo le llamo la fase del despertar. Es decir, vamos a llegar a una situación en la que ya se va a implementar el nuevo modelo y luego ya a partir del 2024-25 la estabilidad. Pero que nadie piense que vamos a volver al 2005. Al 2005 no volveremos nunca. No. No. ¿Y qué bases tiene entonces esta tercera fase? Esta tercera fase va a consistir en el diseño y implementación de este nuevo modelo, nuevo modelo bancario, dilución del concepto de Estado, eclosión de las corporaciones, reducción masiva del dinero fiduciario y paso al dinero electrónico. Por otra parte, la demanda de trabajo va a caer por la aplicación masiva de tecnología, sustitución de trabajo por tecnología, potenciación de áreas con posibilidades y estancamiento de áreas que no las tienen. Bueno, es decir, poner sobre la mesa, o sea, de alguna forma limpiar lo que ya no sirve, eliminar el tejido que ya no funciona, hablando de un cuerpo humano, y ir hacia situaciones en las que realmente haya expectativas. Ha hablado de anfetaminas antes Santiago Niño Becerra, toda esta inyección de dinero, y precisamente las anfetaminas han servido para que se reanimaran cuerpos en grave crisis, como por ejemplo España, ¿no? Y a España le esperan tiempos muy duros. ¿A raíz de qué? ¿De este cese de las anfetaminas? A ver, yo tal y como lo veo, las anfetaminas han servido para ganar tiempo. Es decir, llega el año 2010, se entra en una fase de austeridad, lo que se busca es reducir los déficits, se consigue, pero evidentemente a base de una sangría terrible. Recordemos que las primas de riesgo se dispararon, el euro entró en una fase realmente muy peligrosa, en Japón se iba hacia un continuado estancamiento. Entonces lo que se hizo fue una cosa que es muy simple, darle a la maquinilla de imprimir billetes, pero ya sin maquinilla, o sea, simplemente con un ordenador. Es decir, el dinero fueron bits de ordenador, ¿no? Hablando de España, hemos llegado a una situación en que el Banco Central Europeo tiene 250.000 millones de deuda pública española y casi 40.000 millones de deuda privada. Entonces, no es que sea España una excepción, lo que pasa es que en el caso de España, proporcionalmente a esa situación, la cosa es más gorda, ¿no? Pero con Francia pasa lo mismo, con Holanda lo mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto ha llegado a un punto en que físicamente no es sostenible. Antes, usted lo ha comentado, ¿no?
estas anfetas han servido para reanimar a un cuerpo que estaba, bueno, pues agotado. Sí, pero también sabemos que no se puede estar inyectando anfetaminas de forma continuada a nadie, ¿no? Y hay que desintoxicarse, ¿no? Evidentemente. O sea, estos años de pretendida bonanza que todos los políticos, todos, aquí el color no importa, y de todas partes han servido para que dijeran que la crisis había acabado. Eso es falso, la crisis no se ha acabado. Lo que pasa es que se ha camuflado porque la economía ha estado dopada totalmente. Entonces, claro, ahora viene la fase de desintoxicación, lo que yo llamo el despertar, y evidentemente va a ser complicado. Ejemplos ya estamos viendo. O sea, esto de todas maneras a la calle aún no ha llegado totalmente. Ahora estamos más a nivel macro, ¿no? Esta guerra tecnológico-comercial entre Estados Unidos, China y tal. Por otra parte, estamos viendo cómo el modelo bancario se está reconvirtiendo. Estamos viendo cómo en el automóvil también se están introduciendo cambios. Chrysler y Fiat se fusionan. ¿Quién lo iba a pensar hace unos años, verdad? Sí, pero es que no solamente eso. O sea, es también la alianza que Chrysler-Fiat va a llegar con Renault, Nissan, Mitsubishi. Es decir, esto se va a crear un megamonstruo a nivel... O sea, son las corporaciones que decíamos antes, ¿no? Es decir, de momento es todo muy a nivel macro, pero luego cuando esto se vaya concretizando, a ver, cuando se llegue a una compenetración, que se llegará, entre Chrysler, Fiat, Renault, Nissan, Mitsubishi, a ver, van a sobrar puestos de trabajo a mansalva. O sea, pero a mansalva. En el modelo bancario lo estamos viendo. ERE de la Caixa, ERE de el Santander, el BVA está en un ERE. Lo que pasa es que lo hace más por fases, ¿no? O sea, estamos llegando a un cambio de modelo. O sea, entonces, claro, todo esto gira en torno a que hoy es posible algo que hace ya no 100 años, hace 25 era impensable. Hoy es posible generar PIB con 0 unidades de factor trabajo. O sea, es decir, con cero cuando digo cero, digo cero. Entonces, claro, hasta ahora sí que estábamos viendo que cada vez se necesitaban menos trabajadores, porque la tecnología y la organización que conllevaba esa tecnología hacía posible que se redujera la demanda de trabajo, pero es que hoy la demanda de trabajo está cayendo y va a seguir cayendo en vertical. Con lo cual, bueno, es que ejemplos hay la tira. Yo invito a los oyentes que cuando acaben el programa entren en YouTube, en el buscador pongan impresión de edificios, y es que ya hay tecnología para imprimir edificios. A base de producción aditiva, ¿no? Lo que se llama la producción aditiva. Es decir, ¿qué hace falta para eso? Pues una impresora brutal, enorme, monstruosa, que la llevan 2 personas y que imprime un edificio. Entonces, claro, a partir de aquí es que la Poste francesa tiene un plan para en una serie de oficinas estratégicas instalar una impresora y que las personas vayan allá a imprimirse piezas que les manden. Por ejemplo, se rompen las gafas, una patilla de las gafas, resulta que yo esto lo comunico al fabricante, el fabricante sabe qué modelo de gafas tengo, me envía el software, yo voy a la Poste, me imprime la patilla de las gafas y solamente necesita, que lo puedo hacer mismo, con un tornillito la instalo. Claro, es que esto que hemos dicho aquí en 2 minutos tiene unas implicaciones económicas, financieras, sociales, industriales brutales. Sí, está hablando de una destrucción masiva de puestos de trabajo. Bueno, la tecnología... O de trabajos más pequeños, que esa es otra de las claves, ¿no? Trabajos... Trocitos de trabajo, como dice en el libro. Sí. De hecho, la tecnología hoy actualmente, ya esto está asumido, que por cada puesto de trabajo que genera, que además son evidentemente puestos de trabajo de alto nivel, alta cualificación, etcétera, destruye entre 5 y 7 puestos de trabajo. Entonces, claro, la pregunta es, con estas personas, ¿qué se hace? Es decir, un ingeniero en telecomunicaciones puede reconvertirse a diseñador de redes, pero un albañil, ¿en qué puede reconvertirse? O sea... O una persona que está en una cadena, al final de una cadena de ensamblaje de automóviles, ajustando los faros. O sea, ¿en qué puede reconvertirse? Claro, esta es la pregunta. La pregunta
que nadie plantea, de la que nadie habla, porque evidentemente es muy dura. Y algo más terrenal, ¿las pensiones? Bueno, las pensiones, a ver, sí, desde luego más terrenal que esto. A ver, las pensiones, aquí sí que hay una clara voluntad por parte de los políticos de negar que existe un problema con las pensiones. La última... Claro, con la prima de riesgo se intervino inmediatamente, pero con las pensiones sí, están dando vueltas en círculo. A ver, la señora Nadia Calviño, la señora Nadia Calviño, ministra de Economía en funciones, hace 2 días, en unas declaraciones, dijo más o menos que era demagogia. No dijo, estas no fueron sus palabras, pero más o menos vino a decir que era demagogia decir que las pensiones estaban en riesgo. Las pensiones, señora Nadia Calviño, si me está usted oyendo, usted sabe perfectamente que están en riesgo. Por 3 motivos. Cuando se puso en marcha el sistema de pensiones, se hicieron 3 supuestos. Pleno empleo del factor trabajo, salarios crecientes e indexados a la inflación y esperanza de vida tras la jubilación de como máximo 10 años. Hoy no se está cumpliendo ninguno de estos supuestos. Es decir, no es un tema ideológico, como a veces se ha querido decir. Las pensiones, tal y como las hemos conocido, no son sostenibles. El salario medio de un joven que se está incorporando actualmente al mercado de trabajo es un 20% inferior a la pensión media de un pensionista nuevo que se está incorporando al sistema de pensiones. O sea, es que no son sostenibles. Además, la administración del sistema de pensiones es que es muy simple. O sea, el pagador de pensiones, cuando llega a final de mes, abre el cajón y dice, necesito 9.000 millones. ¿Los tengo? Vale, pago. ¿No los tengo? Pide un préstamo. Antes se echaba la mano en la hucha de reserva, la hucha de reserva ya está prácticamente agotada. Hoy, el año pasado, las pensiones, la Seguridad Social pidió al Estado un crédito de 10.000 millones de euros. Este año el Estado va a volver a pedir otro crédito de 10.000 millones de euros. Las pensiones que hemos conocido no son sostenibles. No son sostenibles. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar, entiendo yo, es que se va a ir adaptando las pensiones a la recaudación que se produzca, pura y simplemente. Esto lo digo por la vía de la pensión pública, que pague el Estado, que pague una corporación, aquí no entro. Entonces, claro, ¿qué alternativas tienen a las personas? ¿Qué alternativas tienen las personas? Una, retrasar voluntariamente la edad de jubilación, pero cuidado, no porque por ley se diga. No porque por ley se diga, sino pura simplemente porque la pensión no alcance. En Estados Unidos ya hace años que se está desjubilando gente. Esa gente que estaba en Estados Unidos, muchísima gente tiene un plan de pensiones. Muchísima gente tiene un plan de pensiones. Y además existen las pensiones públicas. Las instauró Roosevelt, son muy bajas. Pero bueno, había gente que entre la pensión pública y el plan de pensiones tiraba. No, ahora no. O sea, hay mucha gente que se está desjubilando en Estados Unidos. Entonces yo opino que la edad de jubilación se va a retrasar, pero no porque lo diga el Estado o porque lo diga la Seguridad Social, sino porque las personas van a percibir que necesitan, desde una perspectiva de ingresos, de renta, continuar trabajando. Y por otra parte, entiendo que se va a adecuar el importe de la pensión, llámele renta mínima, llámele como quiera, a lo recaudado. Entonces, claro, esto, si le quieren seguir llamando pensión a esto, me parece muy bien. O sea, como si le llamamos mesa o le llamamos vaso, o le podemos llamar como queramos. Pero esto no es la pensión que hemos vivido, es otra historia. No es el economista que se dedica a alegrarle los oídos a la gente y mucho menos a los políticos. Santiago Niño Becerra, que está en Bilbao con su nuevo libro, El Crash, tercera fase. Un placer siempre hablar con usted. Vale, muy bien. Gracias. Igualmente, gracias. Hasta la próxima.